Familia Tanquetera, ya estamos de vuelta y es necesario que abordemos también ya la designación que se hizo de la maestra Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que pues no hubo sorpresas, la oposición está absolutamente negada a que haya una transformación, una regeneración al interior del Poder Judicial. Intentaron impedir por todas las vías que el exministro Arturo Saldívar la pudiera llevar a buen puerto. Están muy enojados porque el presidente está usando los mecanismos constitucionales que ellos idearon cuando Zedillo reformó la Corte. Él sí, de forma autoritaria y de un plumazo. Nos comentabas antes de iniciar sobre un tipo, no sé si quisieras abordar la situación. Les voy a leer un tuit porque la verdad me parece absurdo, porque son estos polivoces del derecho que se rasgan las vestiduras, hablando de la ley y la Constitución. Déjenme leerles el tuit. Tanto insistir en elegir a los ministros de la Suprema Corte por voto popular para que López Obrador termine siendo el primer presidente en la historia de México, decidiendo por dedazo. Yo no sé en qué sexenio se habrá quedado personaje. ¿Qué es eso? O cómo piensa él que funcionaba antes la designación, cómo cree que lo hizo Peña Nieto, cómo lo hizo Calderón, cómo lo hizo Fox. Antes esas ternas eran una gran simulación, era una terna de una sola persona. Además, ¿cuál es la diferencia o el pleito entre que el presidente López Obrador y el movimiento obradorista lleven años proponiendo un nuevo mecanismo de designación de los ministros y que sigue vigente esa propuesta, es parte esencial de conseguir el Plan C en 2024, y otra que actualmente el mecanismo que se encuentra en la Constitución es ese, y no están tomando en cuenta además que hubo rondas en donde pudieron haber la oposición conseguido un acuerdo, pudieron haber buscado el consenso con alguno de los demás perfiles y no hacer el drama que están haciendo, y se negaron, como han hecho absolutamente todo el sexenio, obstaculizaron el proceso, votaron en contra, no dieron de otra. Pues lo que dice la Constitución, como está ahorita, es que el presidente López Obrador le tocaba elegir pues ya directamente. ¿Y qué pasó con MC? ¿No que ya se había roto el bloque de contención y no sé qué tanto decía el señor Dante Delgado? ¿Y qué pasó en la votación en el Senado con MC? Y también esta semana MC votó en la Cámara de Diputados en contra de quitarle el fuero al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Claro. Esos grandes progresistas y derechohumaneros poniéndose del lado de fiscales cómplices de feminicidios, pero bueno. Yo lo que creo que hay que decirle a los Cosío Boys es que si en el pasado Zedillo desarrolló un mecanismo de elección de los ministros que tras una primera terna y una segunda, si no se ponía de acuerdo el Senado, pretendía o habilitaba al presidente para designar directamente al ministro. O sea, ustedes pusieron las reglas, pues. Sí. Y se enojan porque el presidente juega con ellas y propone perfiles, honestos, pulcros, que tienen otra visión del derecho sobre la justicia, que se enarbola más a la justicia que lo que ustedes ven que es clasismo, es distinto. Que hacer puros técnicos de la ley. Se eso enojan. Quieren. Pero también, a mí ahora que lo mencionas, que bueno, porque lo que dijo el presidente López Obrador el viernes me parece valiosísimo. Como ustedes sabrán, después de que en la segunda terna no logran ponerse de acuerdo en el Senado, pues ahora le toca al presidente la designación. Pero en esa última votación que hubo, que estaba Berta Luján, hija, Lenia Batres, pues el presidente dijo, yo las llamé a las dos a Palacio Nacional y les dije cómo le vamos a hacer, porque ahora le toca a él decidir, y las dos son perfiles extraordinarios para estar en la Suprema Corte. Y la verdad, la altura de miras y el compromiso con la transformación que mostró Berta Luján en esa reunión privada que ya después el presidente relató, me parece valiosísima, porque ella dijo, según el presidente, pues yo gané la primera ronda, en la segunda obtuvo más votos Lenia Batres, y pues yo estoy muy bien con que vaya ella, ¿no? Yo le podré seguir ayudando en otras encomiendas de la transformación. Y como dijo el presidente, ¿cuántas veces por cargos menores, no sé, mataban entre ellos? Claro. Mordidas. Claro. O sea, habla de una diferencia abismal entre quienes militan de este lado y quienes militan todavía con la derecha. Y estos simuladores otra vez con su doble discurso haciéndose los ultra escandalizados de que como una familiar de Martí Batres o de apellido Batres, pues bueno, es una familia que tiene años luchando, que desde hace muchísimo, de los años 90, han luchado por diversas causas de la democracia y de la justicia aquí en la Ciudad de México, y
¿Qué nos pueden decir quienes tenían a mafiosos como Eduardo Medina Mora vinculados a lo peor del crimen organizado? Y hace pocos días yo retomo una declaración que hizo la senadora Olga Sánchez Cordero, quien también fue ministra de la Suprema Corte, donde ella decía que anteriormente los ministros eran hasta militantes de los partidos políticos y eran unos reverendos mafiosos que solamente defendían los intereses de la oligarquía, y ahora está llegando una mujer honesta, una mujer que no... Imagínense si tuviera un solo escándalo de corrupción, ya que lo hubieran sacado, ya lo que hubieran dicho. No tienen nada de qué acusarla. Y no tienen, ¿saben por qué? Por la convicción y la deferencia de cómo ve el poder. O sea, esencialmente la diferencia entre los que estamos de este lado y los que están allá son el cómo se ve el poder. Y de este lado se ve como una herramienta de servicio, y eso lo sabe y hay que reconocerlo. Estoy de acuerdo, María José. Berta Alcalde fue clarísima al señalar que ella podía ayudar más desde otra área y que iba a cobijar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fuera la que fue votada en la segunda terna, la que fue más votada, porque lo que los neoliberales y el bloque conservador intentó hacer es restarle legitimidad a una propuesta del presidente López Obrador, y yo creo que Berta Alcalde la cobije de tal suerte y la dote también de legitimidad democrática, pues es lo más valioso y una aportación que sin dudas refleja el tipo de personas que militan en el movimiento obradorista. Claro, porque la Corte, recordemos que bueno, es que el legislativo es otro congalis de mala muerte que cada día da una sorpresa nueva. Pero la Corte también, o sea, era el poder más opaco. Por décadas fue el poder más opaco. Si le preguntamos ahora a la gente, probablemente sabrán nombrar algún par de ministros o ministras, pero piensen, hace 6 años, si la gente de a pie conocía a los ministros de la Corte, sabía qué se resolvía, sabía qué ocurría allá dentro de esa puerta gigante dorada de Pino Suárez número 2, pues por supuesto que no, porque operaban en total opacidad. Entonces, claro que estos perfiles van a ser valiosísimos para transformar desde dentro el Poder Judicial, sin olvidar y dejar de lado, como ya decía Alfonso, lo que viene en el Plan C, que gran parte pues justamente se trata de hacer una profunda reforma judicial, que es para lo que también Arturo Saldívar se hace un lado, ¿no? Hace aproximadamente un mes que dice, bueno, me hago un lado porque acá ya no tengo mucho eco ni mucho margen de maniobra, y pues vamos a darle con toda la reforma judicial. Y se hacen los escandalizados mientras tienen al mismo tiempo a José Ramón Cosío tuitando 24/7 contra López Obrador, pero eso no está mal, en fin. Delirantes. ¿Qué les parece si nos damos un corte, María José, Alfonso, y regresamos con más análisis de la realidad política nacional? ¡Vámonos! Decía que sus colaboradores, absolutamente todos, pueden aceptar dinero o beneficio económico de terceros por su trabajo dentro de la organización. Eso todos los periodistas lo sabemos, se conoce como chayote y estaba instaurado en su código de ética. Ningún código de ética periodístico acepta el chayote, por lo menos en la letra no lo aceptan. Y en el caso de este último reportaje que se cita, pues podemos ponerlo, tengo todas las evidencias de cómo pagan sus viajes, su comida, con dinero del pueblo, hasta 6,000 pesos en sus comidas los comisionados del INAI. Ahí no les gusta el periodismo, dicen que impulsan el periodismo de investigación. Cuando se hace uno sobre este otro poder, los organismos autónomos también son poderes, y muchas veces son poderes fácticos capturados por la derecha, es el caso del INAI, pues incluso ahí pagan sus comidas con dinero del pueblo, hasta 6,000 pesos, porque dicen que estas reuniones no pueden sostenerlas en sus instalaciones. La verdad es que es un abuso.